¿Cómo estamos? Pues vamos a empezar una saga de capítulos, pero ahora vamos a hablar de Francia. Miren, tenemos 50 y tantos capítulos ya de la historia de Inglaterra, pero ya les había yo comentado que íbamos a empezar a hablar ya de la historia de Francia. ¿Por qué? Porque ya tenemos material con los que podemos ir entendiendo parte de la historia de Francia, porque muchos de los primeros capítulos que hablamos de Inglaterra son muy similares a los de Francia. Entonces, como nosotros ya tenemos ese aprendizaje de todo lo que aprendimos de Inglaterra, se nos va a hacer muy fácil ahora ir entendiendo toda esa forma de pensar de esos pueblos en los que estuvo muy influenciado toda la cultura celta, ya platicamos de ella, pero vamos a ir dando también referencia al ir caminando en esta historia de Francia, porque nos vamos a dar cuenta qué influencia van a tener los celtas, van a tener los vikingos, van a tener los germanos, van a tener los galos, que es los que van a ir a fundar todo lo que es conocido ahora como Francia. Y entonces nosotros vamos a ir viendo toda esa importancia que tuvieron cuando llegaron los romanos a Inglaterra. Como ya sabemos todo eso, ya vamos a entenderlos, qué influencia tuvieron tanto en costumbres, en cuestiones religiosas, como en lenguas, porque de aquí se van a ir sacando mucho del lenguaje francés, tiene mucho que ver con los celtas, ¿sí? Pero como nosotros ya tenemos todo ese aprendizaje previo de lo que eran los celtas y los vikingos, por eso era muy importante que primero conociéramos todo lo que era Inglaterra. Y ahorita ya podemos meternos a hablar de Francia porque ya no venimos de cero, ya sabemos cómo se repartieron todos esos pueblos a lo largo de ir pasando su caminar por esas tierras. Vamos a irnos dando cuenta qué tan importante es que sepamos de los romanos, de cuando llega Julio César y se establece ahí, cuál va a ser la repercusión que tienen esos pueblos y cuál va a tener ahora en Francia. Aquí nos vamos a ir dando cuenta que uno de los principales pueblos que se van a ir desarrollando van a ser los galos. Esos galos que van a dar todo esos pueblos que habitaron lo que hoy es Francia. Va a abarcar Francia, Bélgica, parte del oeste de Suiza y la zona de Países Bajos y Alemania. Aquí va a ir ya encapsulándose todo ese bloque que es lo que va a originar a lo que conocemos ahora como Francia. Es importante porque nosotros ya vimos esa repercusión que tuvimos en los países de arriba, que son los de Inglaterra. Ya conocemos parte de su historia, pues ahora vamos a ir viendo cómo se va a ir metiendo ese rompecabezas, cómo esta pieza de Francia entra exactamente en todos esos conocimientos que tuvimos acerca de los ingleses. Aquí al oeste va a haber un río que va a ser importante, que es el río Rin, y una franja a un poco determinada de este último país, todas a la orilla derecha de ese río. Aquí vamos a ir viendo todos esos equivalentes, tanto de Francia, de Bélgica y de todos esos Países Bajos que se van a relacionar con los belgas, con los gálatas, con los leponcios, los galaicos y los celtíberos, que esas van a ser todas las raíces étnicas, tanto europeos, los célticos, los galos, y aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo todos esos líderes de la Galia, porque aquí vamos a empezar a ver esos pueblos de galos que van a formar toda este principio de cómo se unificó, cómo se dio toda esa expansión de esos pueblos galos que van a irse designando como pueblos pues protohistóricos de los celtas, porque de ahí viene, ya hablamos de los celtas cuando hablamos del origen de Inglaterra, pero pues de todas maneras vamos a ir mencionando que va a residir en toda la Galia, es decir, se va a hacer como un aproximado
de todos esos territorios actuales que, como ya les comento, es Francia, es Bélgica y es Suiza y toda la parte norte de Italia, porque aquí se va a ir mencionando situaciones en los que se va a ir mencionando todas esas tribus de celtas, como por ejemplo esos pueblos, Masalia, que actualmente se conoce como Marsella, ¿sí? O Nicaya, todos esos galos bélgicos que formaban esos grupos de belgas, los germanos y los romanos, que van a irse formando y que van a ir haciendo toda esa amalgama, porque aquí van a estar pues esos tres grupos que fue Italia, Alemania y Francia, que van a formar todo un imaginario de lo que va siendo y que se va a ir viendo cómo se van a ir complicando y se van a ir romanizando cuando llega Julio César. Cuando llega él a Inglaterra, ahí ya va a tener toda esa influencia, que ya lo platicamos, pero también va a tener esa repercusión en todas estas tierras de los galos, o sea, de Francia. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo inclusive esas modificaciones a nivel de lengua, que va a derivar todo desde el medievo, tanto germanos, vikingos y daneses en el siglo XI, que vamos a ir mencionando, pero que todas esas lenguas que se van a ir derivando va a ser realmente en Luxemburgo, donde se va a hablar todo ese franco y que nosotros nos vamos a ir dando pues esa idea de lo que es Francia, que en la actualidad es el corazón de Occidente, esa cuna de la civilización y que hace 2000, hace 8 años se cumplió el bicentenario de la de que se dio origen a que se formara Francia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? Estamos haciendo ese recorrido con todas esas ideas que se van a salir de ahí, toda la ilustración, las ideas, las ciencias y toda esa sociedad que va a ir formando la independencia, subsidiadas por Antonio Nariño, Eugenio Espejo y Francisco de Miranda, que fueron los que vieron toda esa independencia y que también nosotros aquí los vamos a ver, porque ellos son los que van a dar todo ese origen para que se haga esas clasificaciones. Aquí vamos a ir viendo cómo van a tener esa repercusión en ciencias, en artes, en filosofía y en todas esas lenguas romance, porque aquí vamos a empezar a dispararnos, a ver todas esas características que tienen estos pueblos y que probablemente a partir de la primera edad de bronce, como lo vimos allá en Inglaterra, cuando recordarán toda esa fundición que se empezó a hacer, eso ya lo platicamos en eso, por eso ya les vuelvo a comentar que era importante que lo viéramos, porque aquí también va a partir del segundo milenio, donde vamos a ir viendo cómo se van a introducir todos estos pueblos galos que estaban divididos por muchos pueblos o tribus y que comprendían entre ellos los que pensaban que descendían todos de una misma cepa y que se conocía bien su genealogía, y estos vínculos de filiaciones que se tenían, tanto reales o también míticos, porque las leyendas así se van haciendo y que van creando pues obligaciones de solidaridad. Se va a añadir además esa alianza que suscribía alguno para ser considerados como clientela de otros para formar esas federaciones, como los de los eduos, avenos, que eran unos pueblos que se dividían en los civitas, identificando ese lugar o ese territorio y que va a ir formando toda esta civilización. Gal, que se va a asociar tanto en la arqueología a la civilización celta. Los Tene, o nombre de un yacimiento descubierto en el borde del lago Nauchate, en Suiza, esa civilización de Tene que había florecido en un continente en la segunda edad de hierro y desapareció en Irlanda durante la Alta Edad Media. Pues como nos vamos a ir dando cuenta, aquí ya vamos a irnos mencionando todas esas características que van a estar tan vinculadas con la historia de Inglaterra, que vamos a ir nada más anexando piezas. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo.